Muy buenas tardes, amable público que hoy nos escucha. Estamos en una nueva grabación para Radio Cosmos, en donde el único límite eres tú, y esto es para una audiencia con conciencia. Como ustedes amablemente radioescuchas nos han venido siguiendo a lo largo de estas emisiones que hemos grabado, hoy este programa tiene especial relevancia. Estamos grabando desde la heroica Ciudad Juárez, Chihuahua, y hoy tenemos a dos invitados de lujo. Está con nosotros, y aprovecho para darles la bienvenida a nuestro querido hermano Cristian Esaú del Ángel Bustamante, quien actualmente es diputado gran maestro de la noble, leal y centenaria Gran Logia Cosmos del estado de Chihuahua. Actualmente es miembro activo de la respetable logia simbólica Fiat Lux número 81 y fundador de la misma. Bienvenido, Cristian, buenas tardes. Muchísimas gracias, mi respetable gran maestro. Auditorio, buenas tardes. Igualmente contamos con la presencia, y es un lujo tener aquí a nuestro querido hermano Narredín Juan Morcos Morales. Él actualmente es presidente de la Gran Comisión de Instrucción y Ritual de la Gran Logia Cosmos del estado de Chihuahua, y también es miembro activo de la respetable logia simbólica Fiat Lux número 81 y ex venerable maestro de hecho taller. Bienvenido, Narredín. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, muy respetable gran maestro Den. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Bueno, pues hoy vamos a hablar de temas muy interesantes. Como ustedes saben, la temática que aquí tocamos pues es de carácter general. Si bien en la mayoría de las ocasiones se refiere a cuestiones de orden masónico, hay otras ocasiones que hemos tocado, y seguramente este programa no será la excepción, en el que toquemos algunos temas que sean de interés para todos ustedes. El público que amablemente nos sigue es miembro de la institución, pero alguna otra gente que nos sigue con mucha frecuencia no lo es, pero vamos a tratar de hacer de esto una charla muy agradable en la que seguramente vamos a disfrutar de la plática, porque hoy vamos a abordar dos temas muy relevantes. Nuestro querido hermano Cristian del Ángel nos va a hablar de lo que es el ajefismo. Así es. Él ha sido ajefista desde muy joven, y nuestro hermano Narredín nos va a hablar de la importancia de la ortodoxia masónica, de la importancia que reviste el respetar nuestros rituales, nuestra liturgia y nuestros usos y costumbres. ¿Quién quiere empezar de ustedes con alguno de estos dos temas, hermanos? Pues iniciamos con el tema de AJEF, si me lo permitís. ¿Qué es AJEF, Cristian, para conocimiento de quienes nos escuchan? Claro que sí. AJEF es Asociación de Jóvenes Esperanza de la Fraternidad. Es por sus siglas en español. Es una organización paramasónica, la cual nace en Habana, Cuba, allá por los 1930s. Y se extiende rápidamente en toda la isla y obviamente a México, porque era el curso natural de esta agrupación, ya que por la relación que existe todavía entre Cuba y México. En México, la Gran Logia Unida Mexicana es la primera que tiene una logia AJEF. Así se les llama, logias AJEF. Como sabemos, pues logias es simplemente una agrupación de personas con la misma ideología, y estas agrupaciones son auspiciadas por logias masónicas jurisdiccionadas a algún Gran Oriente. En este caso, en México se extiende rápidamente este movimiento de jóvenes, la pertenencia es de los 14 a los 21 años, y se pretenden varias cosas con esta agrupación. Una de ellas es que los jóvenes tengan una formación ética y moral para su futuro, y que sean obviamente personas que sirvan a su sociedad. En algunas partes la idea también es que después obviamente formen parte de alguna logia masónica. Y bueno, en México tenemos muy arraigado ya esta costumbre de auspiciar logias ajefistas, y hay muchas grandes logias que tienen una gran presencia dentro de estas agrupaciones.
en los estados que más tienen arraigado o que más logias ajefistas tienen son los estados de México, Veracruz, Tamaulipas y un poquito más para lo que es el Golfo de México. Allá fue donde más se arraigó y allá es donde más presencia tienen. Actualmente es una organización internacional que más se extiende hacia Sudamérica porque es de origen latino, pero tiene extensiones en otro tipo de organizaciones paramasónicas que han copiado el modelo también en otros países. Sí, es muy importante esto que mencionas, Cristian, sobre todo para conocimiento de quienes nos escuchan, porque incluso en el caso de algunos miembros de las logias desconocen este tipo de organización paramasónica, en la cual tengo entendido que hay logias a jefe en las que se trabaja de manera mixta y otras en las que trabajan puros jóvenes y en otras puras señoritas. ¿Cómo es esto, Cristian? Así es, yo creo que depende mucho de la formación de la logia auspiciadora. Ahí es donde se toma la decisión. Se puede y se pretende que casi todas las logias sean mixtas, aunque el rito escocés no tiene contemplada la presencia de las mujeres en las sesiones. Aún así se tiene permitido, por ser una organización paramasónica, que sean logias mixtas. En el caso, por ejemplo, en mi historia, yo me inicié en una logia ajefista que era únicamente para varones, pero dentro de mi distrito había logias ajefistas que eran mixtas. Entonces nunca se vio ninguna diferencia. Al contrario, yo creo que fomenta más el respeto hacia las damas, sobre todo en jovencitos que empiezan a experimentar pues otro tipo de intereses. Entonces ahí se les va fomentando en su formación ya como adultos, porque estás pasando de la pubertad a ser ya adulto. Entonces su formación en ese sentido es muy buena, es muy recomendable. Pienso yo que las logias ajefistas sean mixtas. Sí, a mí me ha tocado vivir de alguna manera de cerca el trabajo con esta organización AJEF. Allá por los 90, mi madre logia Constancia y Trabajo número 1 auspició en conjunto con Mariano Escobedo número 2 una logia jefe en la ciudad de Chihuahua. De hecho, por parte de mi taller fui comisionado, designado para ser el instructor. Los trabajos de ellos no son válidos si no está presente un maestro masón. Así es. Y era mixta, y bueno, guardo grandes recuerdos, los recuerdo con cariño a todos y todas ellas, incluso algunas de ellas continuaron, son hoy miembros de logias masónicas tanto femeninas como masculinas, y la verdad es que creo que en esa edad tan difícil en la que necesitamos de muchos referentes, pues el espacio a jefe es uno importante por las lecciones de ética y de moral que se les brindan. Incluso pues tienen un himno bastante hermoso del cual solamente recuerdo una estrofa, pero dice algo así como que adelante heroica legión de la escuadra y el compás. No sé si nos puedas compartir algo acerca del himno ajefista. Así es, tiene mucho que no escucho el himno, ya tiene varios años, porque me tocó afortunadamente, al igual que tú, visitar y ser invitado a una logia aquí en Ciudad Juárez, donde todavía estaban iniciando, y me acuerdo que no tenían instalado el himno todavía, no lo sabían, y obviamente pues yo ya tengo algunos añitos que no lo escuchaba. Entonces se me hizo muy raro que no lo presentaran, y estuvimos leyendo. Es un himno sí que comparte una lírica muy, muy interesante. Como les decía hace un momento, es una escuela de formación. Entonces como tal, al igual que nosotros en las escuelas en México practicamos una simbología a la cual respetamos en México, nuestros símbolos patrios y también nuestro himno nacional, que tiene un gran contenido. Entonces el himno AJEF también da enseñanzas y da sobre todo un sentido de pertenencia, porque te muestra
cómo tú como joven le puedes servir a tu patria, no nada más a los AGEF, no nada más a la masonería, sino a tu patria. Y yo creo que es una de las formaciones que en conjunto con los sentimientos que va viviendo esa etapa de los jóvenes, le da un sentido muy hermoso. Necesitamos vivirlo, yo creo que para poderlo poderle entender al 100%, pero si todos nosotros fuimos jóvenes o somos jóvenes, entonces podemos relacionarlo con cualquier otro tipo de experiencias que vivimos, por ejemplo, en la preparatoria, vamos a decir, que es nuestra formación profesional. Tenemos intereses muy diferentes a los que tenemos ahora y vemos las cosas con un romanticismo diferente. Entonces, los AGEF tienen eso, una formación cívica y ética, pero con los sentimientos acorde a su edad, acorde a sus experiencias. Y yo creo que eso es lo que hace tan hermoso el ajefismo. Hay otros grupos similares, semejantes al del ajefismo, como no sé si son los jóvenes de Molay, algo así, que bueno, ya a lo mejor más adelante podrás platicarnos si tú tienes conocimiento de algo de esto. Quiero ahora preguntarle, darle la bienvenida de nueva cuenta a nuestro hermano Narredín, quien es presidente de la Gran Comisión de Instrucción y Ritual. En esta administración 2017-2019 el rescate de la ortodoxia ha sido, entre otras, una acción prioritaria. Lamentablemente, y en muchas ocasiones, nuestras prácticas, nuestros usos y costumbres van cayendo en desuso y por último caen en el olvido. Te quiero preguntar, Narredín, desde tu posición como presidente de la Gran Comisión de Instrucción y Ritual, y sabemos que tú eres una persona conocedora, muy estudiosa de estos temas, ¿por qué es importante conservar la ortodoxia, rescatarla, instruir en la doctrina masónica a nuestros hermanos? Muchas gracias de nueva cuenta, muy respetable Gran Maestro Den. Muchas gracias por la oportunidad que me dan de dirigirme al auditorio tan amplio que podemos tener por este medio. La importancia que reviste y me parece muy ad hoc con lo mencionado ahorita que estaban platicando de los ajefistas, de la formación y del himno y del sentimiento de pertenencia que una institución como esa puede tener. Y yo pienso que el sentimiento de pertenencia es una de las principales razones por las cuales debemos de ser cuidadosos de conservar usos y costumbres dentro de la institución, porque eso de alguna manera nos une y nos unifica. De hecho, una de las responsabilidades principales de la Gran Comisión que me honro en presidir es uniformizar los usos rituales dentro de la gran jurisdicción. Claro que la ortodoxia masónica no únicamente quiere decir los usos rituales. Ortodoxia significa apego a filosofía, doctrina y lineamientos de una institución. Entonces, como la mayoría saben, la masonería tiene muchos aspectos y uno de ellos es el ritual. Sin embargo, también tenemos aspectos legales a los cuales también nos tenemos que apegar por fuerza, de tal manera que todos los miembros tengamos una misma referencia y una base sólida sobre lo que debemos hacer, sobre nuestro actuar dentro del ámbito de la institución. Y tenemos aspectos filosóficos o doctrinales que son los que aplican en el ámbito personal y en nuestra relación con nuestros semejantes dentro y fuera también de la institución. Es decir, tenemos un código moral, debemos de observar el código moral masónico y tener ese comportamiento dentro y fuera de la institución también, no nada más ser masones adentro de nuestras logias o adentro de la gran logia, ser masones afuera de la logia, en la sociedad, y a eso nos puede ayudar la ortodoxia masónica, a realmente llevar a la sociedad los ideales de la masonería, porque nosotros los miembros estamos apegados a ella. Entonces, regresando un poco al aspecto ritual, porque me parece que es uno de los ejemplos
que podemos tomar más palpable. Es todo un reto ser ortodoxos. ¿Por qué? Porque por principio de cuentas nuestra institución es una institución muy heterogénea, y es heterogénea en varios aspectos. En la composición de su membresía habemos miembros con antecedentes muy distintos en cuanto a nuestra extracción cultural, en cuanto a nuestra academia, en cuanto a nuestra experiencia y formación de vida, en cuanto a nuestro desempeño profesional dentro de la sociedad. Entonces cada uno de nosotros pues tiene una visión distinta. Por otro lado, también estamos en una institución de librepensadores, de líderes, y como librepensadores y líderes tendemos a establecer nuestros puntos de vista y argumentar sobre ellos. Entonces eso pues abre una discusión y abre una libertad de interpretaciones de los distintos símbolos, de los distintos usos, de los distintos costumbres. Y también la masonería no solamente es heterogénea en cuanto a su membresía y el pensamiento de sus miembros, también es heterogénea hacia el interior de las distintas organizaciones que la conforman. Nosotros pertenecemos a una gran logia, pero como nuestra gran logia hay muchas grandes logias en la República y en el mundo. Nosotros practicamos un rito en particular, y hay muchos ritos también, o hay muchas interpretaciones de la masonería, formas distintas de hacer la masonería. En el marco legal también una gran logia, por ejemplo, aquí nosotros pertenecemos a Cosmos de Chihuahua, con una gran logia de Tamaulipas o de Aguascalientes. Incluso el marco legal cambia, y como nuestra institución es universal, obviamente tenemos relaciones fraternales con hermanos que pertenecen a otras logias en la República y a otras logias en el mundo, y muchos de ellos también por motivo de cambios de domicilio han llegado a nuestra ciudad y se han integrado a nuestras logias, y ellos tienen desde otro marco legal hasta otros usos y costumbres que comparten dentro de las logias. Entonces este ser heterogéneo de las logias y la masonería no es una cosa negativa. Al contrario, enriquece mucho a la institución y a nosotros los miembros. Sin embargo, eso hace difícil que todos estemos de acuerdo precisamente en usos y costumbres, y por lo tanto que nos apeguemos, porque primero hay que decidir pues cuáles son los usos y costumbres a los cuales nos vamos a pegar, ¿verdad? Ahora, como tú dices y muy bien, somos un grupo muy heterogéneo en muchos sentidos. Al menos desde que ingresé a la institución y en virtud de la oportunidad que he tenido de estar en distintos talleres trabajando durante toda mi vida masónica, pudiéramos decirlo de una manera muy coloquial para mayor comprensión de quienes nos escuchan, que cada logia, independientemente de tener una personalidad propia, un gobierno propio y ser independientes, sí tienen una especie de personalidad. Claro. Así como lo que nosotros llamamos afuera, el mundo profano, pues hay quienes son más sociables, son más reservados, son más alegres, son más estudios. He percibido que los talleres también tienen una personalidad que van desarrollando y las distingue unas de otras por la naturaleza de su membresía, por el tipo de preponderancia que le dan a determinada línea de conocimiento. Hay logias, creo que son las menos, pero por ejemplo en Chihuahua, aquí también en otras partes, hay logias que se distinguen porque le dan una preponderancia a los estudios de orden filosófico, otros de orden místico, esotérico y místico. Pero sin embargo, creo que tenemos unas coordenadas, un margen de maniobra, pero en el cual definitivamente no nos podemos salir, entendiendo y respetando que cada logia tiene su personalidad, y creo que ahí ese es uno de los grandes retos que se tienen y que tú en lo particular tienes y que lo has hecho de manera muy notable, Narde. Yo te lo quiero agradecer como presidente de la Gran Comisión de Instrucción Ritual, porque veo que trabajan, no obstante que sus miembros, algunos de ellos están en Chihuahua, pero sé que se
se reúnen virtualmente y tienen sus pláticas. Y bueno, ya más adelante platicaremos de algunos trabajos que se han realizado por parte de la comisión, que están en proceso de consolidación, algunas propuestas interesantes y de las que hablaremos más adelante de adecuación o de contemporización de algunos de nuestros rituales. Pero ¿por qué la importancia del ritual? Es decir, para conocimiento de quienes nos escuchan, el ritual masónico es el procedimiento por medio del cual nosotros desarrollamos los trabajos en una reunión que nosotros llamamos tenida masónica, desde que se inician los trabajos con una declaratoria para que el público nos comprenda de una mejor manera, una declaratoria donde se aperturan los trabajos, hay lecturas de acta, hay ciertas cosas, pero que tienen un propósito determinado y es importante no salirse de él. ¿Por qué la importancia de los rituales? No nada más desde ese punto de vista, sino como algunos hermanos lo dicen, desde otros puntos de vista que ya nos meten en otros terrenos más escabrosos, como dice aquí nuestro querido hermano Cristian. Muchas gracias. Sí, coincido en primer término en que cada logia tiene su propia personalidad, además de que son entidades independientes, tiene su carácter y tiene su inclinación. De hecho, teníamos una conversación donde efectivamente establecíamos que, bueno, la masonería es tan variada y nos da la oportunidad de estudiar tantos campos que efectivamente unos se van por un lado racionalista, científico, otros se van por un lado esotérico, místico, y eso le da tanto a cada hermano como a cada logia una dirección ligeramente distinta, pero efectivamente dentro de un mismo marco que es nuestra institución con sus leyes y con sus rituales. Y como mencionaba al inicio, la importancia es que si nosotros estamos apegados a leyes y a rituales desde un punto de vista práctico, nos da certeza a los miembros que a donde vayamos a ir dentro de nuestra institución se van a aplicar las mismas leyes y vamos a observar el mismo ritual, y a final de cuentas eso nos da un sentido de pertenencia más fuerte hacia dentro de la institución. Ahora, hay otro aspecto. Obviamente la doctrina y la enseñanza masónica está embebida dentro de los rituales. Como saben, la repetición de un procedimiento o de un acto de manera constante tiende a formar hábitos, y desde luego buenos hábitos. Entonces, si nosotros nos apegamos al ritual y estamos constantemente expuestos a esa doctrina que está embebida en el ritual y a ese procedimiento para hacer algo, en este caso, por ejemplo, el procedimiento para llevar una junta, que es una tenida masónica, son nuestras juntas, y tenemos un ritual que es simplemente un orden del día y un procedimiento que tiene inmersa parte de la doctrina masónica, que va desde un nivel práctico hasta un nivel quizá esotérico para los que les gusta estudiar ese aspecto de la institución. Sin embargo, si nos vamos al nivel práctico, simplemente es eso, tener un orden para poder alcanzar un fin. O sea que los rituales que regulan la actividad masónica se reducen de alguna manera a darle un orden a los trabajos. Eso, hermanos, creo que me deja más tranquilo, porque he escuchado mucho de que nuestros rituales rayan incluso en cosas oscuras y tenebrosas como el satanismo. Incluso en nuestro primer programa, cuando tuvimos la valiosa presencia y participación de 4 grandes maestros en la ciudad de Chihuahua, y que hablábamos acerca de lo que no era la masonería, de los mitos, nuestro querido hermano Guillermo López Nájera incluso nos mencionaba una experiencia personal que él tuvo cuando dio una conferencia y hubo alguien que le había preguntado si todavía los masones comían niños. Entonces lo decíamos también en ese programa, que había que buscar fuentes confiables, fuentes que nos dieran verdaderamente información útil, porque en la red abundan un sinfín de
de argumentos, sobre todo de quienes pretenden denostar a nuestra institución y abordan esas líneas de desacreditación, pretendiendo ligar estos rituales con algo oscuro, algo tenebroso. Entonces, bueno, pues creo que lo que me dices me deja más tranquilo, querido hermano, entendiendo que nuestros rituales no nos dan más que orden, y de alguna manera pues nuestra vida transcurre, ya la vida personal, la vida de cada quien en la cotidianidad transcurre en rituales. Desde que nos despertamos, así es. Muchos se despiertan y lo hacen, no, si con el pie izquierdo, con el pie derecho, y tal vez lo primero que hacemos es ir a verificar algo, a asearnos, o sea, así es una repetición. Rutina. Es una rutina, pero sí, puede constituir un ritual. Igual lo vemos bueno, a mí que particularmente me gusta el deporte, lo vemos en el caso, por ejemplo, del fútbol. Futbolistas que no entran, si no entran brincando con un pie o se agachan. O sea, vivimos constantemente en rituales. Definitivamente. Y si me permitís, yo creo que al igual que en la vida cotidiana, como lo mencionabas, esto le da sabor al caldo. En realidad, Narredín mencionaba hace un momento que todos tenemos una formación diferente y obviamente experiencias diferentes. Entonces, la apertura en nuestros trabajos, yo creo que eso es el compartir experiencias. Podemos hablar de un tema y cada quien va a tener una experiencia diferente. Una vez que lo compartimos, empezamos a entender otros puntos de vista, y esto a nosotros, a manera personal, nos abre una mejor idea, nos hace ser un poco más abiertos a que no solamente lo que vivimos puede ser la realidad absoluta, o la verdad absoluta, sino que hay otras realidades, que hay otras maneras de sentir y de pensar con los mismos actos. Entonces, cada quien experimenta desde el nacimiento, que es lo más natural, el nacimiento de un bebé. Cada persona lo experimenta diferente. Cada madre al parir es muy diferente cómo lo experimentan, el sentimiento que tienen. Entonces, si algo tan natural tiene tan diversas formas de percepción, imagínense algo como, por ejemplo, el enamoramiento, que también es muy natural. La experiencia de ser halagado o de ser honrado por alguna acción. Cada quien lo toma diferente. Entonces, el compartir ese tipo de experiencias, yo creo que ha sido uno de los éxitos de la formación de líderes que tenemos dentro de nuestras logias. Ahora, por ejemplo, hay las experiencias sobre lo que comentabas de algunos personas que por ignorancia en el tema, no porque ellos sean ignorantes, hablo de ignorancia en el tema de la masonería, hablan sin conocer. Me tocó en una ocasión una persona que estaba dando un testimonio y mencionaba, inició su charla, en la charla de su testimonio, preguntando si alguien conocía, en el grupo que estábamos, alrededor de 100 personas, si alguien conocía a los masones. Y nadie levantó la mano. Yo tampoco, yo ya era iniciado en la institución. Y empieza él a hablar sobre la masonería de una manera despectiva, obviamente con situaciones que no correspondían. Y quienes estaban a mi lado, 4 o 5 personas que sabían que yo era masón, empiezan a decirme, oye, eso no es cierto. O sea, mis mismos allegados que no pertenecen a la institución me estaban haciendo sus comentarios. Ya después le levanto la mano y le pregunto a la persona que estaba exponiendo que si él conocía algún masón, porque claramente no era así. Y titubeó y le digo, le digo, porque yo sí soy masón. Entonces, lo que tú estás diciendo como parte de tu testimonio, pues es falso por esto y esto. La persona en ese momento cambia su percepción de la masonería, porque yo le hablé con argumentos, yo le hablé con mi experiencia también, no le hablé de algo que no conocía. Y terminando
la plática sobre su testimonio. Digo, no hice una confrontación, era lo que menos quería hacer, pero terminando, él se disculpa por la forma en que habla, pero ya diciendo, dando lo otro que él sabía de los masones. Me dice, yo sé que son personas muy preparadas, yo sé que son personas estudiosas, que comparten entre ellos. Entonces, yo creo que es la manera en la que percibimos las cosas, en las que posiblemente por algunas situaciones se han dado comentarios negativos hacia la masonería. Más bien es por lo que no conocemos. Las experiencias del teléfono descompuesto. Es que ahí se ve esto, o de ahí se platica sobre esto otro. Y se empieza a distorsionar la información hasta que llega a alguien que lo toma de una manera negativa o que por alguna razón ha tenido una experiencia negativa. Entonces, la formación, como bien lo mencionaba Narren, tiene que ver mucho con nuestras experiencias personales. La anécdota que nos refiere Cristian me da una muy buena razón por la cual debemos de ser ortodoxos, es decir, apegados a la filosofía, a la doctrina masónica, y por otro lado instruidos, es decir, también la importancia de la instrucción masónica, porque eso nos va a permitir a nosotros en la sociedad dar un testimonio positivo de nuestra institución y poder contrarrestar esas ideas y malinformadas que se pudieran propagar en la sociedad. Ahora bien, para conocimiento de quienes nos escuchan, la Gran Logia Cosmos del estado de Chihuahua tiene en este momento jurisdiccionadas y en activo 40 logias simbólicas distribuidas en 11 municipios de nuestra entidad. Cada una de estas comunidades en las que hay logias trabajando activamente, pues tienen, como ya lo decíamos al principio, inclinaciones, una personalidad, una forma de trabajar que incluso tradicionalmente así seguramente ellos la han aprendido de sus maestros. Narren, tú como presidente de la Gran Comisión de Instrucción y bueno, hasta la fecha algunos distritos, algunas logias te han nombrado enlaces. ¿Cuál es el diagnóstico que hasta el momento tú tienes en función de la información que te dan las logias de las necesidades más generalizadas, más apremiantes o más comunes que tienen las logias en materia de instrucción? Bueno, en estos meses que hemos estado trabajando, tenemos la fortuna de contar como parte de la Gran Comisión aislada a hermanos de distintas ciudades. Como sabemos, dentro de nuestras logias tienen sus propias comisiones de instrucción. Por ahí es importante que esta se instituya si no está instituida, y tenemos algunos funcionarios encargados directamente de la instrucción. Lo que sí hemos abordado pues son algunas diferencias en la manera de hacer las cosas en las que estamos trabajando, no tanto en una necesidad específica sobre la instrucción que requieren dentro de las logias. Sin embargo, esto va a derivar a lo siguiente, porque si tenemos diferencias que necesitamos unificar, una vez que exista la unificación o la estandarización en los criterios, pues es necesario socializarlos, es decir, propagarlos a las distintas logias por medio de instrucciones, ya sea a través de sus propias comisiones de instrucción y ritual o en sesiones generales con los hermanos de los talleres. Ahora bien, bueno, nada más, la instrucción no nada más hablamos en la dimensión de dar los conocimientos, brindar las herramientas doctrinales, filosóficas a todos nuestros miembros, dependiendo del nivel o grado en el que se encuentren, sino que hay que entender la dimensión de la capacitación
para quienes ocupan la directiva de una logia y que tienen una responsabilidad concreta. Pero bueno, ahí más adelante nos habla rápidamente de esto, Narrín, por el tiempo que ya nos queda. Volviendo al tema inicial que manejaba nuestro querido hermano Cristian, hablando del ajefismo en particular, pero yo le mencionaba que había otros grupos de jóvenes. ¿Por qué la importancia para la masonería de trabajar con los jóvenes? Primero, por formación. Los jóvenes obviamente son el futuro que queremos dejar a nuestras sociedades. No podemos limitar a ser egoístas en el conocimiento, en las experiencias que nosotros adquirimos dentro de la institución. Requerimos compartirlas y es por eso que se hace la formación de este tipo de grupos. Las distintas sociedades obviamente tienen diferentes formas de educación. Nosotros debemos de dejar una herencia siempre, también por la naturaleza de la continuidad de la institución. Vamos a tener jóvenes ya con una formación o con un sentido masónico a la sociedad, pero también para incrementar la membresía de nuestras logias. Bueno, yo creo que es importantísimo manejar ese aspecto, esa dirección. Importante. Bueno, pues ya nos acercamos al final de esta emisión. El tiempo lamentablemente nos alcanza, nos marca fronteras. Como una reflexión final, ¿qué nos podrían decir cada uno de ustedes con relación a los temas que aquí hemos tocado, Narredín? ¿Alguna conclusión, una reflexión final que quieras compartir con nuestros escuchas? Bueno, en primera instancia me pareció muy interesante lo platicado por Cristian acerca del ajefismo. Mi cercanía no es tanta con AJEF. Yo no fui AJEF o no soy AJEF, y conozco más bien desde el punto de vista académico, ¿no? La AJEF no he estado involucrado con ello, pero entiendo la importancia y la nobleza de dicha institución, sobre todo en la etapa en que los jóvenes se encuentran, y desde luego con la situación de nuestra sociedad actual, donde se vive un poquito la pérdida de valores fundamentales. Una institución como el ajefismo puede significar mucho y una diferencia en un cambio social positivo. Y también desde el punto de vista de la ortodoxia y la instrucción masónica, también es algo que necesitamos fomentar hacia adentro de nuestros miembros y como gran logia, de tal manera que logremos por un lado la uniformidad que deseamos en cuanto a ya nuestros usos particulares, pero también que la doctrina masónica llegue a formar parte de nuestros miembros, de la esencia de nuestros miembros, y esto impacte de forma positiva a la sociedad. Muy bien. Cristian, ¿alguna reflexión final que nos quieras compartir? Pues nada más un mensaje a mis queridos hermanos AJEF, que sigamos practicando la esperanza por la fraternidad. Sé que hay AJEF que solamente se quedaron ahí. Los invito a que continúen, y a mis hermanos AJEF, que ahora son mis hermanos masones, pues también que continuemos con esta hermosa labor a través de la instrucción, a través de la formación tanto de jóvenes como de nuestros compañeros en logia. Bueno, pues hemos terminado una nueva emisión de nuestro programa para Radio Cosmos, donde el único límite eres tú, para una audiencia con conciencia. Doy de nueva cuenta las gracias a nuestros queridos hermanos Cristian Esaú del Ángel Bustamante, diputado, gran maestro, muchas gracias de nueva cuenta. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Y a nuestro querido hermano Narreín Juan Morcos Morales, presidente de la Gran Comisión de Instrucción y Ritual en esta administración 2017-2019. Gracias, Narreín. No, al contrario, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, y su servidor, Audena Costa Roival, les da las gracias a quienes amablemente nos han permitido entrar en sus hogares, deseando que este programa sea de su total agrado, deseándoles muy buenas tardes.